resumiendo, pues cómo vamos a distinguir la distribución del gas en intestino delgado y grueso, pues que en el intestino delgado existen las válvulas conniventes, ¿verdad? Esas imágenes lineales que cruzan el intestino, que se ven como resortitos, o la distensión del intestino grueso, donde no vamos a ver válvulas conniventes, pero sí las válvulas semicirculares que nos dan el patrón austral característico. Entonces, radiológicamente las asas ocupan el abdomen de una forma homogénea, sin dejar zonas vacías, y es lo que debemos imaginarnos, ¿verdad?, al ver una radiografía simple de abdomen. Es decir, que en intestino delgado, ¿verdad?, está situado en una posición un poquito más central, las asas de yeyuno hacia la parte superior izquierda, las asas de ilion hacia la parte inferior derecha, y el intestino grueso formando lo que es el marco cólico, ¿verdad?, hacia la periferia, pero no hay partes en donde no haya asas de intestino. Solo recordar, ¿verdad?, algunos aspectos anatómicos. En el caso, bueno, del intestino delgado, formado por el duodeno, el yeyuno y el ilion, tiene una longitud de 3 a 5 metros de 3 a 5 metros y un diámetro aproximado de 3 centímetros. Su mucosa se caracteriza por la presencia de las válvulas conniventes, ¿verdad?, o pliegues circulares, por donde se colocan los villis intestinales que se encargan de la absorción. Los pliegues tienen una superficie lisa y cruzan toda la luz a intervalos iguales. Entonces estas serían las características del intestino delgado. Y aquí tenemos en esta imagen, ¿verdad?, cómo se ven precisamente sus pliegues circulares que están en la mucosa del intestino delgado, que tiene un diámetro aproximado de 3 centímetros. Y este es un ejemplo de un estudio contrastado que se llama tránsito intestinal. Es el método de imagen contrastado que se utiliza para valorar el intestino delgado. Y eso es una imagen normal. Todo lo que estamos viendo aquí blanquito, con densidad metal, es el bario que está ocupando el intestino delgado, y si vemos hay unas zonas que son radiolúcidas, ¿verdad?, que están en negrita, y esos precisamente son los pliegues circulares que, como ocupan un espacio, digamos, pues por ahí no puede quedar atrapado el aire, ¿verdad?, más bien queda como en los valles y van formando esta imagen que se le llama en plumas de ave. Pero bueno, este es un tránsito intestinal normal. Así se ve el intestino delgado lleno de bario. En el caso del colon, pues el colon tiene una longitud de aproximadamente 1,5 metros, ¿verdad? Tiene diferentes segmentos, desde el ciego, el colon ascendente, el ángulo hepático, el transverso, el ángulo esplénico, el descendente, el sigmoides y el recto. Aproximadamente tiene un diámetro entre 3 y 8 centímetros, ¿verdad? Y a lo mejor ustedes han escuchado acerca de una dilatación anormal del intestino grueso que se le llama megacolon. Entonces el megacolon es cuando el intestino grueso tiene más de 10 centímetros, 10 o más centímetros de diámetro. Si eso, ya encontrar un colon con 10 centímetros de diámetro es algo anormal y es muy sugestivo de megacolon, y se trata, pues, digamos, de un abdomen agudo porque la posibilidad de una perforación intestinal es alta. Miren esta imagen tan bonita, ¿no? Pareciera así como de ultratumba, pero no, es nuestro intestino. Es el estudio contrastado que se le llama colon por enema, y en donde prácticamente aquí lo que predomina es el aire. Por eso es que podemos ver, miren, la distensión, qué bonito se ve el trayecto del tubo del colon, perdón. Podemos ir viendo los diferentes segmentos, ¿verdad? Desde el ciego, el ascendente, el ángulo hepático, el transverso, el ángulo esplénico, que es redundante, está grande, el colon descendente, sigmoides y recto. Se ve el patrón austral, ¿verdad? Se define muy bien. Y hasta ahorita los estudios contrastados a nivel de tubo digestivo no han superado, fíjense, la tomografía. ¿Por qué? Porque a través de estos estudios podemos obtener características más específicas de la mucosa, ¿verdad? Entonces, también son estudios muy bonitos y también requieren su preparación especial. Solo para que comparen, ¿verdad?,
como se ve la dilatación de asas intestinales del intestino delgado y como se ven la dilatación del intestino grueso. Entonces en la primera imagen vemos dilatación de asas de intestino delgado por su situación, por su diámetro, por las válvulas conniventes o esos plieguecitos característicos del intestino delgado, a diferencia del intestino grueso, el cual tiene un diámetro mucho mayor y tiene el patrón austral. Bueno, en algún momento podríamos tener que hacer diagnóstico diferencial entre un ilio reflejo y una obstrucción de tipo mecánico. Entonces, algunas de las características por imagen es que el ilio reflejo o el ilio paralítico provoca una distensión que afecta tanto a asas de intestino delgado como al colon. Aquí no hay aumento del diámetro del intestino delgado, o sea, sí hay dilatación, pero no un aumento en el diámetro, y no existen niveles hidroaéreos. Sí, pues hay múltiples causas de ilio reflejo y paralítico, ¿verdad? Pero ¿por qué causas podríamos mencionar? Por ejemplo, desequilibrio hidroelectrolítico, como vimos en el chiquito, después de alguna cirugía, después de algún traumatismo, y hacer diagnóstico diferencial con una obstrucción de tipo mecánico. Dice aquí la característica es que la distensión afecta únicamente al intestino delgado, como lo que vimos anteriormente, el caso de la obstrucción completa, la obstrucción intestinal completa, en donde veíamos distensión de asas, niveles hidroaéreos y ausencia de gas en el ámpula rectal. Bueno, pues así estas serían las características de una obstrucción de tipo mecánico. Claro que también esto no es a fuerza, ¿verdad? Va a depender también del tiempo de evolución de esa obstrucción. Pero a grandes rasgos estas serían las características. Tenemos dos radiografías simples de abdomen. Una está relacionada con ilio reflejo o paralítico y la otra está relacionada con una obstrucción de tipo mecánico. Y recuerden entonces que en las obstrucciones de tipo mecánico, principalmente lo que se ve comprometido es el intestino delgado. Como estamos viendo aquí, hay una distensión del intestino delgado, hay una dilatación de asas de intestino delgado. No tenemos la D de cúbito en bipedestación, ¿verdad? Pero pues todavía podemos observar gas en segmentos del colon y en el ámpula rectal, o sea que esto, digamos, todavía no es una obstrucción completa, ¿no? Pero hay dilatación de asas de delgado. En cambio, en el ilio reflejo paralítico, la característica es que puede haber dilatación de asas de intestino delgado y del grueso. Y entonces, pues es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? A lo mejor algunos segmentos del intestino grueso están dilatados, pero también del delgado. Este es un ejemplo, podría ser relacionado con un cuadro de tipo obstructivo mecánico y con un cuadro de ilio paralítico. En el caso del ilio de tipo mecánico, ¿verdad? Aparte de haber distensión de esas asas intestinales de delgado, vamos a encontrar niveles hidroaéreos. Y nos queda evaluar a nivel de hueco pélvico si hay o no gas en el ámpula rectal. Recuerden, si no hay gas en el ámpula rectal es una obstrucción mecánica completa. Y si encontramos gas en el ámpula rectal será una obstrucción mecánica parcial. Bueno, ya vimos la distribución del gas intestinal dentro del tubo digestivo, pero también puede haber, obviamente de manera normal, gas fuera del intestino. ¿En qué casos? Pues podemos observarlo en la pared del mismo y de cualquier órgano. Me viene a la mente, por ejemplo, los casos de recién nacidos que cursan con enterocolitis necrotizante, ¿verdad? Asociado a hipoxia neonatal, en donde se puede ver gas precisamente en digamos, la pared del intestino. Y dice aquí o de cualquier órgano cuando está asociado a algún proceso infeccioso. Podemos encontrar gas en el árbol biliar, sobre todo después de algún procedimiento como es la CEPRE, o también asociado a algún proceso infeccioso.
En el hígado, pues podemos encontrarlo formando parte de abscesos. Podemos encontrar aire subdiafragmático, acuérdense que eso está relacionado con neumoperitoneo. O podemos encontrar gas en el tracto urinario, también asociado a infecciones, por ejemplo, las pielonefritis enfisematosas están relacionados con este tipo de acúmulo de gas. Esta proyección, ¿verdad?, del abdomen ya la habíamos visto, pero para que lo recuerden, encontrar aire subdiafragmático, aire por debajo del diafragma, es anormal, ¿verdad?, porque habitualmente, y además está fuera del intestino. Entonces, esto está relacionado, es un signo de neumoperitoneo. Hay tanto aire que está haciendo que las asas se vayan hacia el centro del abdomen, eso se le llama centralización de asas intestinales. Recuerden que la radiografía simple de abdomen es nuestro primer contacto con el paciente, ¿verdad?, por imagen, sobre todo cuando hay sospecha de patología abdominal, ¿no?, ya sea aguda o no. Pero, por ejemplo, en esta primera imagen, en esta radiografía simple de abdomen, pues lo que más podríamos evaluarla rápidamente, pero serían partes blandas, pues que no son valorables, estructuras óseas, pues ver la alineación de la columna, forma, número y densidad de cuerpos vertebrales, los espacios intervertebrales, valorar los huesos ilíacos, las articulaciones sacroilíacas, las articulaciones coxofemorales, ¿verdad?, que estén respetadas, o si hay alguna zona de esclerosis, etcétera. Pero bueno, hasta aquí estructuras óseas normales. Nos vamos a ver las características de los órganos abdominales. Bueno, el hígado prácticamente no puede ser evaluado porque hay una dilatación aquí del colon, ¿verdad?, no nos deja ver. Pudiésemos valorar a lo mejor por situación las sombras renales, pero también hay abundante materia fecal que nos impide ver. El vaso solamente lo vamos a ver cuando está crecido, si no, no lo vemos. Y bueno, esos son los órganos. Los músculos psoas, pues más o menos se ve el del lado izquierdo, pero también no están tan valorables. Calcificaciones en alguna parte no se ven. Bueno, pero se ve esta imagen, ¿verdad? Esta masa que está a nivel de flanco izquierdo, y entonces pues tendríamos que ver sus características. Es una masa pues de bordes delimitados, más o menos redondeada, ¿verdad?, u oval, pero de bordes muy bien definidos, con densidad líquido. Y entonces pues tengo que pensar de qué podría depender. Por el hecho de estar del lado izquierdo, pues podríamos pensar en vaso, podríamos pensar en riñón. Y bueno, hasta aquí una masa, ¿no?, que esté ubicada tanto en vaso como en riñón. Paso número 2, ¿qué estudio le podemos hacer? Pues un ultrasonido para ver de qué depende. Es un método de imagen que está muy accesible, ¿verdad? A lo mejor les llamó la atención también esta imagen redondeadita que se ve aquí, redondeada con densidad líquido. Por situación, ¿de qué creen que se trate esto? Algunos me decían será la próstata, pero no, ¿verdad? Ese estaría un poquito más arriba, pero además no tiene densidad líquido como tal, como esta. Y bueno, para que no se hagan bolas, esto es la raíz del pene, ¿verdad?, para que no piensen que es una masa ahí anormal. Nos vamos a la otra proyección, a la otra radiografía simple de abdomen. Y bueno, aquí que nos llama la atención: partes blandas no valorables, estructuras óseas normales. Nos vemos a los órganos abdominales no valorables, tampoco los músculos psoas, no hay calcificaciones, pero sí me llama la atención, ¿verdad?, esta imagen ovalada que tiene densidad líquido, que está a nivel de hueco pélvico y pues ya abarcando parte del abdomen. Está bastante grande, ¿verdad?, casi como un balón. ¿Y qué está provocando? Esta masa está tan grande que está desplazando, miren, las asas intestinales, las está llevando hacia la parte superior. Entonces esto es un signo indirecto que nos podría ayudar a saber
si la masa tiene su origen en hueco pélvico o tiene su origen